que con una menor pensión pague un sistema anterior que era insostenible porque ofreció más de lo que se podía, pero que la decisión fue tomada incluso una generación atrás. Eso no se puede, sobre todo porque estamos hablando que la mayoría de personas somos las que no tenemos la pensión asegurada por el Estado. Y si no se hace algo, las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que se puede cubrir si no se modifican estas condiciones, podrán andar entre el 30 y el 35% en lugar del 63%. ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es otra charla. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Pali tiene una solución, pero me voy a apartar de la de Pali y me hago genérico. Lo relevante, aun cuando esta situación se puede revertir con medidas de reforma para mejorar el régimen de inversiones y cambiar esa realidad de esa inversión obligatoria, porque esa es la solución desde el sistema, hay también que entender un punto que a veces nos duele como concha con limón. El ahorro obligatorio solo, aún en el mejor de los casos, sustituye parcialmente el ingreso total, ¿verdad? Aún el 63% o el 70% significa que usted va a tener que hacer un ajuste en su nivel de gastos para poder seguir adelante. La única forma de asegurarse un ingreso mayor es ahorrando más. Habrán diferentes instrumentos para hacerlo, pero si yo quiero asegurarme un mejor futuro, en términos económicos tengo que suavizar el consumo presente para tener recursos en el futuro. Pero si mi mentalidad sigue siendo gastar hoy y vivir hoy bien, porque a saber, yo no voy a llegar, en mi familia todo el mundo se muere joven, ¿verdad? Yo ya estoy de media vida, mira la vida que me ha dado mi marido, mi mujer, mis hijos, yo ya estoy acabado, entonces, ¿para qué? Entonces, si esa es la mentalidad, entonces está perdido, porque al llegar a la edad no va a contar con recursos. Y lo conversábamos con los licenciados aquí, las estadísticas de expectativa de vida contradicen a esos pesimistas. Si un hombre llega a 60 años, aquí en El Salvador, de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, tiene una expectativa de vida de 23 años. Una señora de 55 años, ¿verdad?, que ha trabajado toda su vida y está cansada, ya está harta, ya se quiere retirar, que la sostenga el marido, aunque sea la mitad de la pensión que me den, pero yo ya no quiero ver a ese viejo hijo de su santa madre que es mi jefe, ¿verdad? Ya no lo aguanto, es infeliz, ¿verdad? Me voy, que le cae, ¿verdad? Con toda dignidad. Esa señora de 55 años puede vivir fácil 30 años. Y a los 55, y si empezó a trabajar a los 25, quizás cotizó, en el mejor de los casos, 30 años. Y 30 años cotizaba el 10% de su salario, y con el 10% de su salario cotizaba con 30 años. Quiere una pensión del 100% de su salario durante los 30 años. Señor, señora, señorita, eso no se puede. Eso es paja. Wishful thinking. No se puede. Y eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Y le estoy haciendo el preámbulo, ¿verdad? Gracias a los patrocinios, ¿verdad? No me dieron el guión, pero entendí que por ahí va la cosa, ¿verdad? Así que pura casualidad si estamos hablando del mismo tema. No. Fue por iluminación divina. Entonces, en conclusión, si no hacemos que la gente ahorre más dentro y fuera del sistema,
lo que vamos a tener es una próxima generación que no va a contar con recursos suficientes para cubrir sus gastos de vida, muchos de los cuales están sentados en estas mesas hoy. Y por tanto es importante plantear qué se puede hacer. Y lo que se puede hacer está dirigido nuevamente a esta realidad, por lo menos desde el punto de vista de los fondos de pensiones. Esto es lo que le planteaba hace un rato. La parte verde es la parte del portafolio que está invertida en instrumentos emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. $53 de cada 100 hoy por hoy están invertidos al 1.48. La porción naranja, esto era diciembre, estaba al 9.2. Pero no hay necesidad de elaborar demasiado para entender la diferencia que existe entre una cosa y otra. Y evidentemente esto es una limitación relevante para generar una pensión adecuada en un esquema en el que el financiamiento de su pensión viene dado de que aquí, para los que no alcanzan a ver, tiende a ser el 90%, dice cotizaciones afiliados-empleador, y aquí dice rentabilidad. La pensión en este esquema se construye a base de ahorro y de generación de rendimientos. En salvadoreño no hay de otra. Si no ahorra y ese ahorro no genera una tasa de rentabilidad adecuada, lo que va a sufrir es que la pensión va a ser más pequeña. Y en sentido contrario, visto más optimistamente, si una persona cotiza de forma regular y si efectivamente logramos que el régimen de inversiones se oriente a cumplir el objetivo de generar una rentabilidad adecuada, las pensiones de las futuras generaciones no van a estar constreñidas a una tabla, sino que pueden ser incluso mayores si se pudiera generar una tasa de rentabilidad adecuada. Entonces, no quiero que quede la idea de que esto es un caso perdido, ¿verdad? No, señor, no sea tan mala onda, ¿verdad? Lo que estoy hablando es que hay que hacer algo. Si somos el Estado, y el Estado somos todos, contribuyamos a que los que toman las decisiones en el Estado tomen decisiones que vayan en el sentido correcto y sin desconocer, insisto, la realidad fiscal del país. Se puede afirmar con toda propiedad que la existencia de esta inversión obligatoria limita la generación de rentabilidad, y esa limitación de la generación de rentabilidad en lo que se va a traducir es pensiones futuras menores si no se hace algo. Esa es como la conclusión que quisiera mencionar. ¿Se puede revertir? Pues se debería poder revertir, y las reformas deberían ir orientadas a dos cosas: a arreglar el tema de inversiones, que no se orienta únicamente a la inversión obligatoria. Se los planteo así: El Salvador tiene ahorros previsionales que crecieron el último año más de $700 millones. Colocaciones privadas en bolsa de emisores locales no llegaron ni a $100 millones. Estamos ante una realidad en la que los fondos de pensiones necesitan también el surgimiento de nuevas opciones de inversión privadas. Obviamente tiene que ver con que se realicen inversiones en este país, con que haya un clima de inversión y de predictibilidad y de seguridad jurídica en el que el inversionista diga: bueno, aquí hay pisto. ¿Sabe quién está aprovechando este pisto ahorita? Los ticos. Han venido a emitir bancos ticos, bancos panameños, el ICE, Recope, colombianos. ¿Por qué? Porque dinero hay. Lo que no hay en El Salvador hoy por hoy es demanda para invertir en proyectos productivos, y eso es una verdadera tristeza, porque tenemos lo que en otros países no hay, que es pisto, ahorro de largo plazo disponible para la inversión. Y en el tema propiamente del sistema, hay que procurar que la gente ahorre más, y ahorrar más significa dos cosas. Miren, hay empleadores del sector formal que no pagan, ¿verdad? Esa formalidad es cuestionable, pero se llaman formales pero no pagan, ¿verdad? Eso no puede ser.
Alguien que no le paga la cotización a un trabajador, le está quitando, robando, porque es de la verdad, robando dinero hoy y robando derechos a futuro. Porque ni entra dinero a su cuenta, ni cumple requisitos para pensionarse después. Es un doble robo. Segundo, lo que ya mencionábamos, hay que ahorrar más adentro o afuera del sistema, ¿verdad? Para no meterme en lío aquí con la palabra, ¿verdad? Pero ahorrar, no solo lo que lo obliga la ley, sino que hay que establecer una base adicional de ahorro para el corto, mediano y en esta perspectiva desde el largo plazo. Y nosotros tenemos una propuesta que no voy a revelar aquí para que la competencia no se ponga al brinco, de crear unos incentivos al ahorro previsional voluntario, que no estuviera sujeto a un régimen de inversiones en la que la mitad de su dinero se invierte al 1.40, ¿verdad? Obviamente. Y el tema de generación de mayor rentabilidad, evidentemente hay que revisar las condiciones de emisión de esa inversión obligatoria y hay que tomar una serie de medidas para incentivar sobre todo el surgimiento de nuevos emisores en el mercado de valores local. Si logramos hacer eso, no tendríamos esas caras largas de personas pensando que qué voy a hacer con un ingreso sustituto de una tercera parte de mi ingreso actual. En conclusión, el funcionamiento del sistema antiguo generó al país una deuda de 11.000 millones de dólares o 60 puntos del PIB. By the way, esa deuda es más grande que la deuda reconocida por el Estado de El Salvador actualmente. Solo para que se hagan una idea. Deuda que si no se hubiera hecho reforma ahorita, y estoy de acuerdo a un estudio actuarial muy reciente, si el ICE y el INPEP hubieran seguido funcionando como venían funcionando hoy en el 2013, la deuda del ICE y el INPEP sería de 40.000 millones de dólares, para que se hagan una idea del tamaño del déficit. Pasar de un sistema a otro implica una responsabilidad para el Estado de El Salvador, ¿cuál es? Reconocer y pagar la deuda anterior, ¿verdad? Esa transición es la que ahorita constriñe las finanzas públicas. La situación fiscal del país ha condicionado. Otro sabotaje. Ya está. Ha condicionado a que el financiamiento de esa deuda anterior se haga mediante este mecanismo del fideicomiso del cual hemos estado hablando. Y las condiciones internacionales han condicionado a su vez que las emisiones de este fideicomiso se hagan a tasas muy bajas. Esto, que para el Estado ha sido muy ventajoso, para los trabajadores no lo es tanto, porque su dinero está siendo invertido a tasas menores y por tanto las pensiones a futuro pueden ser menores. Y el reto entonces, el reto principal es balancear las cosas. Solventar el problema fiscal del Estado, que es una realidad ajena al sistema de pensiones. Y por otro lado, tomar las medidas al interior del sistema para generar mayor ahorro y mayor rentabilidad. Y con eso concluyo y quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias.